Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando a San Francisco de Sales. Vivió en Saboya, Francia. Vivió en medio de la revolución calvinista y fue nombrado obispo de Ginebra y nunca pudo llegar a ser obispo de Ginebra porque Ginebra, siempre me ha llamado la atención ese nombre. Ginebra cayó en manos de Calvino. Muchos historiadores dicen que Calvino era un hipócrita. O sea, en la historia, no lo estoy diciendo yo, lo dicen varios contemporáneos de él. Era un hombre tremendamente radical. Y al ser tan radical, las torturas que promovió en Ginebra eran espantosas. A los sacerdotes se les prohibía predicar, se les prohibía ejercer el ministerio, no había compasión con mujeres, niños y hombres. Todo eso lo ocultan los calvinistas. Y en la hipocresía quieren presentar a Calvino como un hombre bueno, pero Calvino no era un hombre bueno. Llevaba la ley al extremo de los extremos. Y en Ginebra se promovieron toda clase de torturas. Eran tan horribles las torturas que se promovían en Ginebra que muchos decidían suicidarse antes que pasar por semejantes vejámenes y por semejante sufrimiento. O sea, era cosa escalofriante que ni siquiera podemos mencionar hoy. Y el autor de todo eso fue Calvino. Y Calvino influenció a San Francisco de Sales porque San Francisco de Sales, como que leyendo parte de la teología de Calvino, llegó a creer en la predestinación. Las personas nacen predestinadas a condenarse. El que nace predestinado a ser bueno, nace predestinado a ser bueno. Y el que nace predestinado a condenarse, nace predestinado a condenarse. Esto le dio vueltas a San Francisco de Sales hasta que pudo superar esto. Y es el patrono de los periodistas porque hacía folletos, los ponía debajo de las puertas. Y vivió, de hecho, en un ambiente adverso de protestantes, de intransigencia. Todos estos hombres llegan a la incoherencia. Calvino, el desastre en Ginebra. Habría que estudiar la historia como es, no como la presentan los calvinistas. Y Lutero, el desastre en Alemania. La guerra y el destrozo contra los campesinos, los hugonotes, peleando los unos a los otros, matándose, despedazándose. Sí, es lo que muchos conocen como guerras religiosas. El sacrificio de personas, la destrucción, todo eso. Eso no es sino obra del diablo, que utiliza la misma palabra de Dios para engañar a las personas. Y es el diablo el mejor conocedor de la Biblia, para que los otros incautos y sin conocer nada se maten los unos por los otros, viéndose que es una causa muerta. La historia de nosotros, los que vivimos en América, es una historia de mentiras.
porque los registros históricos, cuando yo me adentré en las bibliotecas, entonces me di cuenta que lo que habían escrito de la historia era mentira, porque esto se puede constatar. Y yo con pruebas en las manos puedo decirle a los otros, están mintiendo. ¿Sí? Si me voy a Francia, constato que la religión francesa es una mentira todo lo que enarboló, porque ahí está presente la carnicería de la Vendée, tierra que evangelizó San Luis María Griñón de Montfort, y la Revolución Francesa mató a un pueblo católico de 250,000 personas, uno de los genocidios más grandes de la historia, que luego se repetiría con el pueblo armenio. O sea, matazones de católicos. O sea, hubo una matazón de católicos en Ginebra, una matazón de católicos en Alemania, una matazón de católicos en Francia, una matazón de católicos en Inglaterra. Sí. En todas partes, matazones de católicos, una matazón de católicos ahora en tiempos modernos cuando cae el imperio austrohúngaro, una matazón de católicos en Armenia, cuando cae el imperio turco-otomano. En el imperio turco-otomano vivían católicos, vivían musulmanes y vivían judíos, y vivían en paz. Sí, todas estas naciones de ahora son no más que mentiras. Estas sí que son mentirosas. Sí, Francia está construida sobre una mentira, Inglaterra está construida sobre una mentira, Alemania está construida sobre una mentira. Irónicamente, la que más denigraron y nunca fue construida sobre una mentira fue España. Pero nos hicieron creer que España era una mentira. Entonces, a esto llega todo. Si no hubiera sido por España, no hubiéramos tenido la fe. Si no hubiera sido por esto, no la hubiéramos conservado. San Francisco de Sales tuvo que enfrentar lo indecible para defender la fe católica. Entonces, si yo me fuera a los registros, aún inclusive aquí, vemos las células de la reina española permitiendo el matrimonio de un blanco con un indígena. Entonces creen que de dónde vino el mestizaje. Sí. Con los negros no lo permitían porque de hecho no se había evolucionado hasta allá y los negros eran esclavos en el Imperio Español. Entonces pues no había matrimonio con ellos ni heredores, los negros solamente eran esclavos. Pero ya desde ese momento pues se favorecía la fe, células favoreciendo la fe, promoviendo los matrimonios, defendiendo los indígenas, impidiendo por célula real que no se podía esclavizar a ningún indígena y que contaba a un indígena con los mismos derechos de un blanco. Pero el diablo, que es mentiroso, pues destruyó el imperio católico, sí, lo destruyó, Inglaterra lo destruyó, los protestantes lo destruyeron. Entonces, tratando de destruir el reino de Dios, en el imperio que iba a ser del Señor, todo el diablo mueve divisiones. ¿Y a quiénes que persiguen? A la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los mártires? La Iglesia Católica. ¿Y de dónde vendrán los nuevos mártires? De la Iglesia Católica. Es para mirar un dilema moral. Aquí le preguntaba en estos días a una señora y le puse un ejemplo, las vírgenes mozárabes en España. Había un convento de religiosas en España. Llegaron los sarracenos, los musulmanes a invadir. La abadesa se reunió con todas las hermanas y les preguntó a ellas, ¿qué hacemos?
nos van a violar a todas. Sí. Y entonces las hermanas dijeron, las religiosas dijeron, preferimos la muerte antes que ser ultrajadas. Y es así que todas las hermanas se tiran por un pozo. Sí, todas se van tirando voluntariamente por un pozo. Y la última que se tira es la abadesa. Eso está en la historia de las madres mozárabes, libro que yo leí. Se tiran todas por un pozo y luego alguien ve la visión de todas subiendo con la palma y martirio hacia el cielo vestidas de blanco. Y entonces me da por pensar en Ginebra, donde mucha gente se veía en la disyuntiva. No soy capaz de soportar esos martirios tan espantosos y esas vejaciones tan horribles que sucedieron en Ginebra por causa de Calvino. No soy capaz. Entonces, preferían suicidarse, ¿sí?, ellos mismos antes de ser torturados de esa manera horripilante. Se suicidaron. Entonces, cada uno va a pensar y saca sus propias conclusiones. Yo simplemente cuento la historia como es. Es decir, algunos cristianos se suicidaban, es decir, porque se ponían delante de Dios. Ni puedo traicionar al Señor, ni soy capaz de soportar este martirio tan horrible. Hoy tenemos pues un santo que combatió a Calvino, combatió el protestantismo, se inventó todas las maneras para combatir el protestantismo y sobre todo que su propia diócesis estaba ocupada por Calvino. Y por eso nunca pudo llegar a Ginebra, porque Ginebra se había vuelto una carnicería de católicos. Francia, una carnicería de católicos. Alemania, una carnicería de católicos. Es que no ha habido país donde no hayan hecho carnicería de católicos. La religión del nazareno perseguida. Y seguramente nos faltarán otras persecuciones que todavía a la gente piensa que no va a venir la persecución. Por eso yo no hago sino prepararlos y prepararlos mentalmente para que cuando llegue esa persecución estemos preparados mentalmente para sufrir eso. Por lo menos nos quede la conciencia de que tiene que ser. ¿Y por qué sé que va a llegar la persecución? Porque yo ya lo he visto, no porque alguien me lo haya dicho, ni porque haya visto, lo sé por la historia. Es matemático que cuando hay un relajamiento de la fe, Dios utiliza el instrumento para purificar la persecución. La persecución. Es como destruyeron la Nueva España. Sí. Un historiador pone el ejemplo de que a un señor, un hombre y una mujer se amaban. Sí. Los dos se amaban profundamente, se respetaban con dignidad y amor. Ese es el ejemplo que pone un historiador. Entonces, al hombre le dan un golpe en la cabeza y pierde la memoria y se levanta. Y una familia malévola, que es Inglaterra, él dice que es Inglaterra esa familia malévola, ¿sí?, le hace creer a todos estos pueblos, ¿sí?, le hace creer a todos estos pueblos que él es un violador, que él fue un ladrón, ¿sí?, que de aquí España se llevó todo el oro para la península, que los indios estaban maltratados, que el dominico, que es un mentiroso, ¿sí?, de las casas, un dominico mentiroso como los mentirosos de hoy, hicieron creer que entonces los indios estaban subyugados, ¿sí?, de todas maneras por los españoles. Y que saber que el oro de aquí se lo llevaron los ingleses después de las campañas de Libertador,
de los libertadores famosos que eran todos masones, se llevó el oro a Inglaterra de aquí. Entonces, nos hacen creer todas esas mentiras. Cuando él se levanta, entonces España se cree ella misma, la península, se cree ella misma que fue una ladrona. Sí, todos los españoles creen que ellos expoliaron y destruyeron aquí. Ahí está la mentira. Y todos los americanos piensan que España fue una ladrona. ¿Qué es lo que ha querido el diablo? Destruir el catolicismo. Por eso no podía permitir que ese imperio unido con una sola lengua y una sola religión se diera. Sí. No podía permitir el diablo eso. No lo podía permitir Inglaterra, que no era capaz contra el imperio español. Y lo destruyó a partir, creando leyendas negras y a través de escritos de escritos regados por todo el mundo. Esas son las famosas leyendas negras para destruir el catolicismo, para destruir la religión, para destruir la cultura, para destruir nuestros principios, para destruir nuestra identidad y para destruir todo. Por eso es que nosotros, como no tenemos identidad, nunca podremos ser un pueblo. Los colombianos no tienen identidad, los peruanos, los chilenos y la propia España no tiene identidad. Sí. Pidámosle pues a nuestro Padre Dios que podamos verdaderamente construir el reino de Dios aquí en la tierra. Que este imperio de mentiras caiga. Y que nosotros verdaderamente tengamos y sigamos el ejemplo de San Francisco de Sales, que se dedicó con hinco de puerta en puerta a evangelizar y logró que algunas regiones que se habían vuelto calvinistas volvieran otra vez a ser católicas. Es de recordar todos esos héroes. Por ejemplo, en Holanda, los mártires de Gorkum, todo eso queda olvidado. Y Holanda hoy ya no es católica. ¿Sí? Se olvidan los mártires de Francia y Francia ya hoy no es católica. Se olvidan los mártires de Alemania y Alemania hoy ya no es católica. Todo el reino de Dios destruido. Pero ¿de dónde nace otra vez? De la verdad. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Conservar la verdad y nuestra identidad. Nuestra identidad cultural de país, de pertenencia y de arraigo a un lugar está unida a nuestra fe. No puedo yo decir que soy católico si no estoy arraigado a un lugar y defiendo un lugar como mi patria, como el lugar que me vio nacer, como el lugar que me da identidad, como el lugar donde tengo padre y madre, como en el lugar donde me expreso, me construyo y vivo. Que el Señor nos ayude y nos dé la gracia de amarlo siempre, de hacer su voluntad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador